Sí, buenas noches con todos los filatelistas de Latinoamérica, todos los filatelistas del mundo que esta vez nos acompañan para una charla más aquí en mi oficina, una charla más promoviendo la cultura de la filatelia latinoamericana. El día de hoy me ha tocado la charla 804. Quiero empezar la charla antes de esta, agradecer a Henry Márquez, a Mauricio y a Alfonso, que son los gestores permanentemente de que las charlas continúen. Arrancó esto con una pequeña idea durante la pandemia y ahora se ha logrado una monstruosa cantidad de 804 charlas. Vamos en busca de las 1000 charlas. No se olviden, tenemos lunes, tenemos jueves y tenemos los fines de semana para el horario europeo, para lo que son los temas de filatelia latinoamericana y filatelia mundial. Espero que esta charla sea interesante para ustedes. Es una charla bastante básica, es de filatelia, podría decirse, para principiantes. Vamos a recorrer las emisiones ecuatorianas sin ahondar en ningún tipo de registros oficiales, ni tampoco en cantidad de sellos emitidos, simplemente una especie de meternos en el túnel del tiempo, ir recorriendo año tras año y más o menos tener un poco de idea de la historia de mi país, del Ecuador, en lo que es emisiones filatélicas. He ido destacando una emisión por cada año, que no necesariamente es la más rara, ni la más importante, ni la más bonita. Simplemente al azar he ido escogiendo una emisión al año para que ustedes vayan viendo a medida de que el tiempo transcurre, a medida que nos vamos acercando hasta el día de hoy, cómo fueron las impresiones, cómo cambiaron las calidades de impresiones de las mismas, cómo cambiaron los errores, he puesto algunos errores del día de hoy, y también cómo van cambiando los objetivos de las emisiones en cuanto a los distintos gobiernos que hemos tenido, las distintas regulaciones postales, las eh, las distintas ordenanzas que se han producido desde lo que es la primera estampilla de Ecuador hasta la última. Esta es una charla que abarca los 160 años de la filatelia del Ecuador, como ya hemos visto en el capítulo anterior. Arrancamos en 1865, vimos más o menos hasta 1950. Estuvimos con alrededor de 80 años cubriendo la primera parte la semana pasada y esta vez vamos a hablar de la segunda parte, es decir, 1950 hasta 2024, 2025. Arrancamos con la charla 800 la semana pasada. Luego de algunas charlas, ahora tenemos la charla 804, que es la charla del día de hoy. Básicamente, abajo está la dirección de en YouTube, donde ustedes pueden ver otras charlas de otros compañeros. Las 803 charlas anteriores pueden ver. Y ahora tenemos una muy buena clasificación, estamos avanzando en el tema de búsqueda, clasificación para poder encontrar lo que a nosotros nos guste, ya sea tradicional, ya sea el tema de temática, ya sean los errores, ya sean sobres de primer día, ya sea correo marítimo y todo tipo de los diferentes aspectos de las imprentas, los diferentes aspectos de la producción del sello, la emisión del mismo, todo lo concerniente con lo que es la UPAEP, también con lo concerniente con lo que es la UPU y también los buzones alrededor del mundo. Hemos también hecho temas sobre las estafetas postales, los zip codes, los códigos a nivel mundial, y ustedes pueden encontrar mucha historia en lo que es estas 803 charlas que se han dado, 804 con la del día de hoy. Abajo está la edición de YouTube, mi oficina, Filatelia Siete, para a quien le interesa. Arrancamos con una foto de un sello que pertenecía a la primera parte, que es un sello en donde se dobló el papel el momento de ingresar la hoja para ser impresa. Como ustedes pueden ver, esto es un papel doblado, un doblez, que al salir se arregló, se recuperó y por lo tanto no se dio de baja este sello, escapó al control de calidad en el correo y se llegó a vender con un bonito error de impresión de los dientes en el ángulo superior izquierdo, dando vista a esta apertura, un bonito sello de las carabelas de Colón. Continuamos con el 1950. Básicamente tenemos aquí muchos resellos y muchos sobrecargos. Disculpen, en la parte de arriba dice charla 800. Eso está debido a que arranca en la charla 800 de este tema para que la gente que le interesa pueda remitirse a ella y no se quede a medias. Por eso que está puesto ahí charla 800. Ecuador 1950 tuvo muchos desniveles, muchos temas que no habían sido planificados con tiempo por los correos, por lo que tuvieron que meter mano a los sellos consulares. Los sellos consulares
sirvieron para misiones normales postales. En este caso, hay resellos que tienen la palabra correos, en este caso muchos errores también, y como podemos ver, también hay resellos consulares de 025, de 010, en donde en unos casos ponen la palabra correo, en unos casos ponen la palabra postal y cambian del precio, ¿no? Básicamente el año 1950 fue un año plagado de resellos y sobrecargos. Para 1951 continuamos con algo sobrecargos, esta vez para la campaña de alfabetización, sobre un sello muy bonito de Cervantes, que a mi modo de ver no quedó muy bien este matasello dañando el Don Quijote ahí, y la campaña de alfabetización va de abajo hacia arriba, anulando el precio anterior en la parte izquierda. Como no podía faltar, también tenemos dos errores. A mano derecha ustedes pueden ver un error con la campaña de alfabetización invertido y que en esta vez el círculo negro no cubre el precio. Es muy raro este error, por lo tanto lo puse aquí para que ustedes tengan una idea. 1952 tuvimos la visita de Galo Plaza Lazo, un muy buen presidente de Estados Unidos, y emitimos la primera hoja souvenir, justamente cuando estaba yo con el tema de confección de esta presentación. Me puse a rememorar cuántas conferencias había visto en mi oficina sobre hojas souvenir. Las hojitas souvenir, muy conocidas para muchos, muy desconocidas para otros, son muy interesantes en el aspecto de las emisiones de cada país, son bastante importantes. En lo que respecta a lo que son exposiciones, no han tenido el adecuado espacio para ser expuestas y la adecuada reglamentación por la FIP para lo que son hojitas souvenir, como si en los últimos tiempos han tenido la reglamentación y han estado incluyéndose los sobres de primer día. No tiene mucho que ver la hoja souvenir con sobre el primer día, pero va un poquito de la mano porque anteriormente que han tenido de común ambos que han sido excluidos básicamente de lo que son las exposiciones. Y no sería malo que esto se vaya incluyendo en el futuro porque los países tienen muchas hojas souvenir y también tienen errores con las mismas y también se pueden crear muy simpáticas historias. En todo caso, 1952 Ecuador emite su primera hojita souvenir. Habíamos hablado ya a la vez pasada en otro viaje de un presidente ecuatoriano al exterior que se usó la palabra gira presidencial con J. Esta vez también tenemos una palabra gira con J en lo que es la visita de Carlos Plaza Lazo a Estados Unidos. Aquí tenemos unas pruebas muy bonitas en un papel muy delicado, muy delgado, en relación a esta visita a los Estados Unidos. 1953 ya dejamos un poquito de lado los sobrecargos de los resellos y tenemos ya algo de serie turística, una serie turística muy bonita con algo de la topografía ecuatoriana. 1954 arranca, se puede decir, el boom bananero del Ecuador, colocando al Ecuador en uno de los primeros países a nivel mundial en exportaciones. Hasta el día de hoy parece que estamos entre los 5 mejores. En cuanto al clima, se facilita mucho el clima de la costa para exportación de bananos en el Ecuador y ya le damos aquí un homenaje a esto con una serie muy bonita de 1954. Aquí ustedes pueden ver también unos espécimen, ¿no? Perforados en colores más brillantes de los originales para la misma serie de 1954. De la misma manera, el lago San Pablo es un lago muy interesante, muy bonito, muy turístico, y ya tenemos un avión sobre el lago San Pablo. Para memoria mía, esta es la primera serie que tuve en mis manos de 1978, yéndome al centro de Quito en una visita con unos amigos turistas, me regalaron esta serie y nunca me voy a poder olvidar. Muy bonita esta serie Avión sobre el lago San Pablo. 1955, Abel Castillo. Abel Castillo es el pionero de lo que es el tema de impulsar la aviación en el Ecuador. Él tenía uno de los primeros aviones aquí y justamente era dueño también de un periódico que se llamaba El Telégrafo. 1955 fue emitida una serie en honor al avión de él que se llamaba El Telégrafo, igual que el periódico, y que ya hacía sus vuelos alrededor de Ecuador para esa época. 1956 hacemos una serie del bicentenario de la primera imprenta. 1957 hacemos una mención a la segunda exposición filatélica nacional realizada en Cuenca en 1957. Bastante interesante el tema este de una segunda hojita souveniría. 1958 se conmemora el ferrocarril Guayaquil-Quito, Guayaquil, un ferrocarril muy difícil, ya que tiene que subir por toda la cordillera de los Andes hasta llegar a Quito. Obviamente el ferrocarril ha estado en desuso muchos años
y ha sido muy difícil mantenerlo. Ahora hay un pequeño tramo turístico en donde puede salir uno y pasar por la Nariz del Diablo, que es una de las montañas más insignias en cuanto a los peligros del ferrocarril para poder observar turismo. 1958 se inauguró el ferrocarril Guayaquil-Quito. 1958 tenemos estos errores que son imperforados, muy bonitos. 1958 es la visita de Ramón Villeda Morales, excelentísimo presidente de la República de Honduras. Quizás fue de las últimas visitas realizadas por un presidente de Honduras, no estoy al tanto, pero tan importante fue la visita que le dedicaron una estampilla. Esta estampilla tuvo un error muy interesante, muy bonito, en donde el azul no existe, ¿no? Entonces, tanto la bandera hondureña como la ecuatoriana no tienen el azul. Muy, muy bonito este error de Honduras. 1958 se cumplió un congreso eucarístico aquí en Guayaquil. Mandó a hacer esta hojita en donde hay cuatro sellos perforados, los cuales se desprenden y pueden ser usados. Una hojita souvenir muy interesante en azul. Esta es una prueba en violeta muy bonita. En 1958 tenemos otras pruebas del Congreso Eucarístico en otros colores a los emitidos, bastante bonitos. Y tenemos 1959, el sesquicentenario de la primera grito de independencia, una serie bastante simpática con un error muy interesante que es imperforado abajo, que se encontró en la fila inferior de un solo lote de un solo hoja de 100, es decir, existen 10 errores de justamente este sello. 1960 sale la estampilla conmemorando a AFE, Asociación Filatélica Ecuatoriana. 1961 tenemos ya promoción de las Islas Galápagos con estampillas de 100 sellos en varios colores, algunas con errores, muy interesante el error de un sello en cada plana de 100, en donde el resello que conmemora las Islas Galápagos está alterado. Empieza con estación en toda la plana y en este sitio, en este lugar, empieza con de Galápagos. Ahí pueden ustedes ver un poco más el detalle. Entonces, no son muy difíciles, estos son uno en cada plana, o sea, existen bastantes sellos, pero son algo interesantes, algo simpáticos estos errores, con la leyenda alterada. En 1962 tenemos la visita del príncipe Felipe, duque de Edimburgo, Correos del Ecuador. También hay un interesante error en el sello de la parte derecha inferior. El ángulo derecho tiene una S slash y dos puntos en vez de el un punto. Aquí no está fotografiado, pero es bastante interesante que existía uno en cada plana. En 1962 la visita del duque. En 1963 volvemos a las sobrecargas cambiando de precio. 1964 arranca una época un poco sombría para la filatelía ecuatoriana con muchos sellos especulativos, sellos que no tenían nada que ver con lo que son los temas locales, temas nacionales, y más que nada con mucho seteo, con mucho cancel to order, o sea, cancelados en base a solicitudes de filatelistas. Entonces, muchas cancelaciones de alrededor de 4 o 5 diferentes ciudades tienen en la parte de atrás la goma. Arrancamos con esta serie de John F. Kennedy de 1964. En 1965 tenemos una serie regular, que es el centenario del primer sello postal, como ya ustedes han visto varias veces. Fue emitido en 1865. Aquí está una hojita souvenir con la foto de los tres sellos. 1966 continuamos con las especulativas. Esta vez Papa Pablo VI con el sello del escudo de Ecuador. 67 México 68, especulativa. Seguimos con el tema Winston Churchill and Kennedy en el 68. Y el 69, un cúmulo de sobrecargas, un año bastante incierto para la filatelia ecuatoriana, con timbres orientalistas sobrecargados, con postal y unos estampillas también bastante difíciles. Aquí tenemos una estampilla conmemorando la exposición Esfigua de Guayaquil de 1958. Muy interesante que la estampilla que está aquí puesta, sello sobre sello, para temática sobre sello de R$4, es falsa. Entonces, poco de control de las autoridades ante esto, ellos hacen una estampilla sobre estampilla poniendo una falsa. Por otro lado, este sello fue resellado, sobrecargado con otro precio, y aquí tenemos dos errores. El uno es de parcial sobrecargo y el otro es un sobrecargo aparentemente doble. 1969 continuamos de la misma manera. El sello normal es del sobrecargo de la derecha en azul y el sello de la izquierda es un error en rojo.
y abajo a la derecha ustedes pueden ver la parte inferior está sin sobrecargo, tiene una pareja con y sin el año 1969. El año 1970 empieza el trabajo del Instituto Geográfico Militar. Todos los contratos se dan al Instituto Geográfico Militar que prácticamente hasta el 2022, 2023 estuvieron 53 años, estuvieron imprimiendo los sellos del Ecuador con muchísimos errores, muchísimos errores. Esta es la primera estampilla del IGM, una estampilla bastante sencilla, bastante primitiva, por decirlo así, que tiene muchísimos errores. 1971, presidente Allende visita el Ecuador, la bandera chilena. 1972, tenemos una excepción con una serie hecha en España, muy bonita, trajes típicos, una serie bastante bonita, de las mejores de esta década, diría yo. 1973 continuamos con el GM y sus errores, ya algo de el tema de Galápagos. 1973 Aves, que también vienen con errores, sin el país y sin la leyenda. Bastante rara esta hojita, pero ya denota el tema de lo que son errores. UPU para el año 74, personajes para el año 75. 1976 emiten esta estampilla, le hacen un resello, es realmente una estampilla de muy, muy baja calidad, está emitida por IGM en 1976, conmemorando los 50 años de Lufthansa. 1977 impera en Latinoamérica un poquito los triunviratos, los golpes militares, lo que son las Fuerzas Armadas se hacen cargo del Estado y en Ecuador no podía ser la excepción. Aquí tenemos 1977 ya una reunión presidencial entre el presidente colombiano y el triunvirato militar del Ecuador. 1978 se hace mención al bicentenario del nacimiento de José de San Martín. 1979 es la restauración de la democracia. Finalmente se vuelve luego de varios años a la democracia en Ecuador con Jaime Roldós Aguilera desempeñando el papel de presidente. En 1980 tuvimos visita del Papa. No podía faltar, Papa Juan Pablo II, Carlos Wojtyla, polaco, no podía dejar de faltar los errores. Aquí tenemos desplazado Ecuador con la a la derecha. Y para 1981 tuvimos el fallecimiento del presidente Jaime Roldós. Y aquí tenemos un sello a su memoria, un accidente aéreo. Cae y no logra terminar su periodo, cae su avión al sur del Ecuador, no logra terminar su periodo. En 1982 tenemos una exposición filatélica Quitex, aquí en la Casa de la Cultura, es mi primera exposición filatélica. Tengo muy agradables recuerdos de esa época con Giovanni Cataldi, Juan Casals y Rodrigo Páez, que fueron los organizadores, Marcelo Ruiz, una exposición filatélica muy memorable en lo que personalmente a mí me corresponde. Otra 83, otra hojita en conversión de memoria de los dos. Sarajevo 1984, las Olimpiadas. Aquí ya podemos ver que cambia un poquito la impresión, ya mejora un poquito la calidad de papel en lo que respecta a la impresión y ya no hay errores de esta Sarajevo. Parece que hay un poco más de control. De la misma manera, el primer vuelo del hombre en 1985 se hacen estas hojitas. 1986 Galápagos, de esta tampoco se conocen errores. Y 1987 Cámara de Agricultura. 1988 Francia Fútbol, conmemora el Campeonato Mundial de Fútbol. 1989 la Cruz Roja. 1990 Italia 90. Básicamente estos años ya mejora la producción del IgM, no a la violencia de la mujer. 1991. Continuamos los temas de Galápagos, bastante interesantes estas series, bastante bonitas, en 1992, también producidas por el IgM. 1993 tuvimos una estampilla emitida a mención de Roberto Páez, que es el padre de nuestro socio honorario, Rodrigo Páez, que es también jurado FIAF y que es uno de los pioneros de la filatelia aquí en el Ecuador y gran colega que nos ha ayudado siempre en lo que respecta a exposiciones, de lo que respecta a enseñanzas y guiarnos pues, durante la primera exposición en Colombia, que fue, me parece que fuimos todos 1997, algo así. Entonces, este es un 100 años del natalicio de su padre Roberto Páez. 1994 tenemos un campeonato mundial de fútbol en Estados Unidos, aquí hay unas hojitas también emitidas por el IGM. 1995 tuvimos la suerte de tener aquí en Quito, Ecuador, la asamblea de la FIAF. Esta asamblea de la FIAF, recuerdo que me parece que fue en el Hotel Mercury y algunos de los que están aquí en la conferencia estuvieron presentes
en esa memorable asamblea de la FIA. 1996, volvemos a los sobrecargos. Me parece que es el último sobrecargo que hizo Ecuador y luego de muchísimos años no teníamos sobrecargos. Una serie fue sobrecargada, lamentablemente, por falta de previsión. 1997, una bonita serie sobre UPAEP, el cartero. 1998, Flora de Galápagos. 1999 cambia bastante la calidad de las impresiones, mejora muchísimo, quizás adquieren nuevas máquinas, pero estos son parejas o tiras Setenant, que empieza en gran cantidad el emisor postal a poner a la venta. Uno de estos sellos es Galápagos, con una serie muy extraordinaria, unas tiras muy bonitas Setenant de lo que es la fauna y la flora de Galápagos. En el año 2000 entra la dolarización en el Ecuador, luego de una crisis tremenda de devaluación, y el último sello que se emite en Sucres es este justamente de Iván Vallejo, que es un gran alpinista y es de 8.000 sucres. Finalmente termina la era sucres con este sello en 2000, en el año 2000, para continuar con la dolarización. Este es el primer sello que se emitió en dolarización el mismo año 2000. A la izquierda les muestro una postal que confeccioné el pasado sábado para dar recuerdo aquí en el local de AFE, que tuvimos una muy bonita reunión con algunos queridos compañeros, colegas, y hice esta pequeña postal como recuerdo para la gente que estuvo por ahí visitándonos. Justamente utilicé este sello, recordando que fue el primer sello en dólares. 2001 sí, la buena presencia de emisiones con Sapos y Jambaros en el 2002. Bastante, se pone bastante, por decirlo así, difícil de conseguir las series de 2001, 2002. Parece que fueron emitidas en pequeños números o fueron un poquito comercializadas rápidamente porque son bastante complicadas de conseguir. La adopción del dólar, continuamos en el 2003, 2004, Día de la Filatelia. Aquí hay unos sellos sobre sello, emitido por correo, haciendo una mención a Oliver Bertosa, que es justamente un colega suizo que tuvimos en nuestros clubes aquí en Ecuador, que ya no está entre nosotros, pero que nos ayudó mucho en lo que es clasificación y emisión de catálogos especializados. Ahí está la tapa de su catálogo. 2005, un homenaje al Día de Quito, es un equipo de fútbol de la ciudad. El 2006 tenemos una bonita serie de lo que son soldados. En Setenán igualmente. 2007 continuamos con el tema de Galápagos. Y 2008 se hacen unas hojitas que contienen 4 sellos desprendibles con la reproducción de una estampilla de 1930, que es el cacao del Ecuador. Muy interesante esta hojita emitida en 4 sellos en el 2008. Para el 2009 continúa el tema turístico con Danzante de Píllaro. 2010 una bonita plana de 10 sellos en donde eh, se toma nota de cada uno de los veleros de las armadas de Sudamérica que acuden a los países en lo que son las fiestas y recorren el mundo entrenando a sus marinos. Muy bonita serie, un poco grande los estampillas, los sellos, pero bastante interesante este tema de los veleros en 2010. El 2010 también AFEC saca por sus 75 años una emisión en donde reproduce una prefilatelia, los 4 primeros sellos y un sobre de la escata en lo que son hitos de la filatelia del Ecuador el 2010. El 2011 tenemos la serie América UPAP, símbolos patrios, 2010. Ahora para el 2011 tenemos Yuri Gagarin, 50 años, primer vuelo tripulado, la Tierra es azul. 2012 tenemos la exposición filatélica del Pacífico Sur y también la asamblea de la FIAF. Eh, Aquí está la reproducción del barco de la PSNC. Tenemos para los jesuitas, conmemoración de los jesuitas, 150 años, 2012, una emisión de esta estampilla. Aquí tenemos un error de perforación que ustedes pueden ver. 2013, otro error de perforación sin perforación, Ecuador exporta. 2014, una serie larguísima de presidentes, bastante difícil de colocar en las páginas del álbum, una serie inmensa, con mucha polémica, porque muchos de los presidentes, hay presidentes que sobran y hay presidentes que faltan. Entonces ahí hay que ir a analizar y discutir el tema
cuáles fueron constitucionalmente elegidos y cuáles no, o cuáles fueron sustitutos temporales, cuáles fueron elegidos democráticamente y no, o no. Es como en todos los temas hay mucha polémica sobre qué debe estar y qué no debe estar. Esta serie no falta a la polémica y tenemos en plumilla los dibujos de los rostros de los presidentes, teóricamente constitucionales todos. 2015, una serie muy bonita de Don Quijote en el arte ecuatoriano, una serie de 6 sellos, bastante rara, bastante difícil de conseguir ahora a la fecha, emitida el 2015. 2016 tenemos la serie de Navidad, Setenán, como les mencioné, a partir del 2002, los últimos 14 años hasta esta fecha se venían emitiendo bastante estampillas en Setenán de esta manera, ¿no? 2017 no puede ser la excepción, tenemos 5 estampillas de $1 con exportaciones, el cacao, sombrero de paja tojilla, y muy buena reproducción de la imprenta en este tipo de sellos. 2018 tenemos Tame. Tame era una empresa aerolínea local que tenía muchos años de servicio, fundada por los militares, transportes aéreos militares ecuatorianos, bastante popular, sobre todo los vuelos internos a nivel Quito-Guayaquil, Cuenca, pero lamentablemente quebró en el periodo de la época pasada y no podía faltar en esta época también errores, ¿no? Aquí tenemos unos errores de lo que es perforación, la perforación desplazada fuera del avión totalmente. Bastante raro este tema de estos errores de TAME, no se encuentran mucho estas hojitas, he visto un par de hojitas únicamente, pero si es que son del tema de TAME, no llama la atención de que sea, perdón, el tema del IgM, no llama la atención que tengan bastantes errores. En 2018 tenemos una hojita muy interesante, de las más raras de los últimos, diría yo, 10 años, casi de las últimas que pude conseguir para mi colección tipo y poder completarla hasta el 2025, que es la emisión conjunta con Japón. Esta emisión conjunta con Japón saca fotografías tradicionales de sitios turísticos emblemáticos japoneses y sitios turísticos ecuatorianos. Podemos ver la iglesia de la compañía y podemos ver un arco de Galápagos, ¿no? Entonces, estos sellos de valores de $10 son casi imposibles de conseguir, muy complicado, a pesar que es apenas 2018, pero es una serie muy bonita, muy bien lograda, muy interesante. Para el 2019 ya nos empiezan a llenar de lo que son los temas adhesivos. Estos temas de los adhesivos me interesaría preguntar a ustedes si es que en Latinoamérica tienen en otros países también. Nos han venido desde la época de los últimos 10 años llenando totalmente los álbumes con este tema de los adhesivos. Son estampillas minúsculas que prácticamente no se ven muy bien y son de $5, de $10, las llamadas cartillas. Son unas cartillas que se adhieren al sobre porque ya vienen con la goma. Son como unos stickers, por decirlo así, unas calcomanías, y estos adhesivos son prácticamente imposibles de despegar del sobre. O sea, cuando uno quiere coleccionar un usado, es de lo más difícil y de lo más complicado poder coleccionar en usado estos adhesivos. Hay un montón de estas cartillas, esta es una de las tantas que existen, y también es bastante complicado diferenciarlas porque se producen mucho temas parecidos, fotografías parecidas. Abunda el tema Galápagos, abunda el tema flora, abunda el tema fauna repetitiva bastante. Hay algo de insectos, algo de animales de la jungla ecuatoriana interesante, pero realmente el formato del adhesivo, del autoadhesivo, es bastante complicado para lo que es el desprendimiento de los sellos usados. Entonces, coleccionar un usado es realmente apoteósico. Para el 2020 no tuvimos emisiones, estuvimos con la pandemia, no se sacó ningún tipo de emisión, y no solamente que el 2020, también el 2021. Y para colmo, los correos del Ecuador cerraron, los correos se vinieron abajo, quebraron, y Ecuador engrosó las filas de uno de los pocos países del mundo que no tuvo el final de la pandemia servicio de correos. Se acumularon miles de cartas a nivel local en varias ciudades del país y fue una locura. O sea, se perdieron miles de cartas, nadie le interesó, entró en liquidación la empresa de correos del Ecuador, tuvo varios liquidadores, más de 5 liquidadores, se cambió físicamente de sitio.
estaban cerradas sus oficinas, pero se cambió. En todos estos cambios se perdieron prácticamente los envíos que habían realizado la gente. Todo eso en algunas bodegas se inundó, se mojó. Una gran desgracia para lo que es el tema de recibir mercadería. Y obviamente todos los sellos de que los países de la UPU intercambiaban con Ecuador, enviaban, una vez que hacían sus emisiones postales con intercambio, que es lo que suele ocurrir, todos ellos han desaparecido. Me imagino que nadie se habrán perdido, quemado, robado, botado, no tengo idea. Pero el Ecuador sufrió 2020, 2022 el cierre de los correos. Hasta el día de hoy prácticamente no podemos enviar cartas de manera directa ni recibir cartas de manera directa. Fue creado una institución denominada Servicios Postales en 2022, independiente de los correos anteriores, que ha intentado algo de comunicaciones dentro del país y algo ha intentado de emitir comunicaciones hacia el exterior. Realmente no es el nivel que teníamos acostumbrados antes. Emitiendo esta primera estampilla, es una estampilla en donde ponen IGM 2022, $2 y ponen servicios postales, es decir, no aluden a ningún hecho, no aluden a ningún hecho sobre la historia del Ecuador, la historia política, la historia independentista, la historia de presidentes, personajes, o por último, fauna, flora, como los últimos sellos. Sencillamente, Servicios Postales fue la gran iniciativa del primer sello de la nueva empresa gubernamental del Ecuador, que es la que está ahorita rigiendo los destinos del tema del correo. Eso para el año 2022, como ustedes pueden ver. Emite una serie también para Navidad, servicios postales, bastante difícil de encontrar, prácticamente casi imposible de conseguir. 2023 emiten una en inglés, eh, viendo a ser la primera serie del Ecuador que a excepción de la palabra servicios postales, todo lo demás está en inglés, Galapagos Islands y el precio, US dollars y whatever. O sea, bastante interesante emitido estampillas en inglés en el Ecuador en 2023. Bueno, pero por lo menos se emitieron las estampillas. Para 2023 repiten la emisión del 2022, exactamente igual, simplemente con la gran iniciativa de un cambio en el número 3 por el número 2 en la parte donde dice impreso en el IGM, manteniendo los $2. Y esta fue la última estampilla emitida por el gobierno ecuatoriano, los servicios postales, los correos del Ecuador desde el 2003 hasta el día de hoy. 2024, 2025 no ha habido sellos, así que estamos un poco con envidia sana de otros países que tienen todavía emisiones postales. Tenemos un socio muy querido en lo que es el Club Filatélico Guayaquil y la Asociación Filatélica Ecuatoriana, que es Ángel Oleas, que nos ayuda mucho con el tema de los investigación de los errores. Él ha hecho una investigación comparativa de estos sellos, de ambos sellos de los servicios postales, tanto del 2022 como del 2023, y básicamente él me cuenta que es prohibido que se imiten las series anteriores cambiando el año. O sea, de hecho ya incurren ellos en una falta grave al duplicar una estampilla ya emitida cambiándole solamente un año el año. Por otro lado, hay varias también situaciones aquí, como un doble diente, como un desplazamiento hacia el final. Los sellos de la fila 9 son de una medida, los de la fila 10 son de otra medida, y algunas otras cosas que nos da a conocer aquí Ángel en lo que es el tema del último sello servicios postales. Aquí están Jaroleas, él también nos dice el número de IBER, quién lo imprimió y el logo de la empresa Servicios Postales, ¿no? 2024, como les mencioné, no hay emisiones. 2025 tampoco hay emisiones. Básicamente hemos hecho un recorrido de 1865 hasta el 2025, bastante rápido, bastante básico para filatelia principiantes, para filatelistas que quieren conocer sobre el país. Yo hice un seguimiento a lo que es el álbum de sello tipo del Banco Central que fue emitido de 1865 a 1982, quedando ahí. Yo tengo hecho de 1983 a 2025 sellos tipo, numeración mía. Cualquier persona que quiera este parte de este álbum en PDF se lo puedo enviar, me escribe sencillamente al mail que está ahí.
Existen otras versiones de otros colegas que también han hecho esto. Hay dos o tres versiones más. Me parece que Freddy Moreno es una y alguien más lo ha hecho esto. Así que ustedes pueden continuar coleccionando los sellos tipo, uno de cada uno, sin errores, sin los errores que se han mostrado, sencillamente uno de cada uno, del primero al último, con un álbum didáctico. Básicamente hasta el 2025 yo los tengo y les puedo enviar por PDF si es que les interesa. Siendo las 9 de la noche, terminamos la conferencia de 30 minutos. Muchísimas gracias por haber asistido. Muchas gracias, Paul, muy interesante. Ok. ¿Preguntas o comentarios para Paul? Bueno, por mientras aparecen las preguntas. Paul, con relación a esta serie, la que tengo atrás, la visita del presidente de Honduras, tengo entendido que, voy a hablar de la visita, tengo entendido que esa fue una gira muy extensa que hizo el presidente Vida Morales a varios países de Sudamérica. Creo que no ha habido otro jefe de Estado nuestro que haya hecho una gira tan larga. Estuvo, tengo entendido que en Ecuador, sé que en Brasil, creo que en Perú, pero fue un recorrido extenso de muchas semanas. Bueno, había un miembro de nuestra federación eh, que contemporáneo de la administración del doctor Vida Morales, que decía que en la Tegucigalpa de los 50 ese viaje fue conocido como el periplo, porque fue extenso y que recorrió, parece que recorrió varios países, parece que tuvieron algunos problemas, por eso le pusieron el periplo, pero de esas cuestiones que quedan como anecdóticas o folclóricas, pero les quiero compartir parte de ese viaje. Aquí les voy a compartir una foto. Lástima, de Ecuador no tengo foto. Esta aquí sí tengo foto. Incluso durante la visita, y fue en la misma gira. Esta que aquí vemos unas condecoraciones que el presidente Evo Morales le entregó en Brasil a Juscelino Kubitschek. Entonces, y le entregó nada más y nada menos que la Orden de Francisco Morazán, que es una de las órdenes más altas, o si no es la más alta que que puede entregar alguien aquí en Honduras. Y fue en enero creo que fue, sí, en enero, bueno, en junio del 58. Eh, Creo que Brasil fue de los últimos países de la gira, no estoy seguro, pero sí fue una gira muy extensa, la que se hizo aquí también hay una banda que se entregó y parece que también se entregó hasta un plato, unas boques de plata. Eh, no sé, en el Ecuador seguramente tuvo que haber entregado algo similar al presidente de turno, que debe estar en algún lugar y recibir recíprocamente alguna orden. Pero muy interesante. También muy interesante el error. Ese error de que falte el azul. eh, ¿Qué tan común es, Paul? O sea, Muy son raro, muy pocas raro, las... muy raro. Sí, sí, no, no. Debe haber sido una plana, yo creo. Debe haber sido 100 ejemplares. Yo he visto unos tres o cuatro. Sí, he visto unos tres o cuatro. Yo he tenido dos. Y Ujú. uno cedí a alguien y me quedé con uno. Pero aparte de esos, he visto unos dos más por ahí. Debe haber un par de coleccionistas más en el que tenga y no sé, pero pienso que deben ser 100. Debe ser 100, sí. O sea, el pliego original normalmente era pliego de 100. Sí, correcto, correcto. Ah, ya, interesante. ¿Y en alguna otra emisión de esta misma época se ha dado un error de un color faltante? Sabes que no, sabes que no. Y esa me parece que fue hecha en Viena, no fue hecha aquí inclusive. Ah, O vamos a sea, ver. por eso le da un plus. Sí, 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 eso le da un plus. Ah, interesante. Déjame ver. Ah, sí, aquí estoy viendo. Ah, sí. Sí, en el pie ah, sí, sí, Viena, Viena. Aquí estoy viendo la Ajá, imagen. ajá, ajá. Es interesante que se les haya pasado eso. Sí, Claro. perfecto. Este es un recorrido así, Ujú, tocando un punto en cada año, ujú, porque yo me imagino que es más o menos similar en otros países, ¿no? ujú, Más o menos similar lo que venía en las épocas de la dictadura. No sé ujú. si hubieron las épocas de especulativas, los años 60 por donde ustedes que había mucha estampilla de Estados Unidos.
Y Algunas, temas, las del por viaje a la ejemplo, de la luna sobre UPAEP, todo. cuando vienen los series UPAEP, también tienen ustedes eso, Ujú, cuando vienen los temas de visitas de presidentes, ujú. y no sé, quizás a excepción del tema que en los últimos años no tuvimos correo por efecto de gobierno, de malos gobiernos, a excepción de eso, porque ustedes todavía creo que tienen Sí, correo, está a bien. excepción de eso, creo que lo demás es quizás parecido, ¿no? En las Ujú. diferentes épocas. Sobre todo en la parte de la sobrecarga, sobreimpresiones, aquí hasta cierto punto se abusó de sobrecargas y sobreimpresiones, que ¿Y al cómo es el tema principio, en Chile? Aquí que tenemos tres chilenos. ¿sí? A que nos digan. Sobrecargas, resellos, también bastante de ese tema. No, o sea, comparada aparentemente con Ecuador, menos. Por supuesto que hay algunas que son muy conocidas. Sellos de telégrafo se sobrecargaron en 1904. Esta fue como la primera serie que se sobrecargó en su totalidad, porque eran sellos de telégrafo que no se usaron. Entonces había una cantidad, un stock disponible muy grande. Y posteriormente sí hubo, por ejemplo, resellos en caso de sellos de O'Higgins, que se retiraron 40 centavos. Había algunos sellos de correo aéreo que también, en el caso de correo aéreo, donde más se ve la primera serie, la serie Presidentes también de Chile, también fue sobrecargada con la leyenda correo aéreo. Y esos sellos duraron, eh, a ver, casi 20 años, o sea, un montón. Así que sí, pero yo he visto también sellos de Ecuador y tengo la impresión que en el caso de Chile el resello moderno es más escaso, la época de inflación, hubo resellos también, la década de 60 y 70, la inflación era bestial y ahí se resellaron, pero no son periodos históricos, o sea, si uno hace la secuencia filatélica desde un principio, no es que hayamos tenido resellos permanentemente. ¿Ah? En general no. Pero sí, por supuesto que en 1853 partimos nosotros, así que tenemos, imagínate, más de 180 años casi, Claro. eh, un tiempo largo. ¿No? Y el tema, Así- por ejemplo, de Galápagos aquí, y le veo demasiado explotado. ¿Cómo es el tema de la isla de Pascua, por ejemplo? ¿Tienen ustedes 40 series de la isla de Pascua como nosotros tenemos 40, 50 series de Galápagos? Buen comentario. Sí, Isla Pascua es un tema que también es coleccionable desde el punto de vista de que hay muchos filatelistas a nivel mundial, igual que Antártica. Y Chile ha hecho bastantes emisiones de Isla de Pascua, sobre todo de sellos más modernos. Han habido, te diría que una buena cantidad de emisiones. Pero sin embargo, bueno, esa sería mi respuesta, pero en realidad me sorprendí negativamente la situación de Ecuador. ¿Ah? Qué tremendo lo que pasa, que no existan emisiones, que esté todo detenido. Yo no sé si otro país de Sudamérica está en una situación tan mala como esa, ¿no? Me da la impresión que No no, pero creo. no lo sé. Creo que en África Venezuela, hay por un par de ejemplo, países. ¿qué pasará con Venezuela en este momento? Bolivia está feo. ¿Bolivia está cero también? Bolivia saca nada más que para el extranjero también. Para el mercado interno no, tengo entendido que no. Por ejemplo, hemos visto que Uruguay está haciendo emisiones, Argentina también, Brasil también, y, Brasil en cantidades no menores. Eh, Perú también, aunque bueno, ahí está Sergio, no sé Perú cuántas emisiones está haciendo al año. Eh, Paul, ¿Está esas Recuenco o se están, fue ya? creo que está, pero por mientras, Paul, esa estampilla que está todo en inglés, que me parece Sí. interesante para un país que inglés no es la lengua oficial. Eh, ¿Cuánto fue el tiraje? La verdad no tengo idea cuándo fue el tiraje, no creo que ni hay ni siquiera información de ese tema. Lo que pasa que me imagino que se sintieron como que eran el Ministerio de Turismo, ¿no? Ujú. Y entonces dijeron, bueno, vamos a emitirlo en inglés para que la gente sepa que existen estas islas y vengan, pero no hay boletines, no sé si habrá sobres de primer día. Inclusive me parece que hay una serie dudosa, no dudosa, sino una serie que fue emitida
con pocos visitantes y con pocos invitados, perdón, y no pasó de las 15 estampillas que se emitieron, se regalaron ese día en sobres de primer día, y finalmente no llegó a salir la serie. Yo no sé, no estuve administrando ese Epocafe, y de acuerdo a lo que escuché, parece que hubieron algunos invitados filatelistas y finalmente, claro, no se sabía que eso no iba a salir y finalmente no salió y solo hay 15 sellos, una cosa así, o sea, para que tengas una idea de al finalmente no se pudo emitir. Entonces, estas son las cosas que está haciendo Servicios Postales del Ecuador hasta el día de hoy. Y me parece raro porque el presidente es muy bueno, el presidente está Ujú. metido en todos los frentes, en el económico, en la seguridad, en el frente internacional, en lo que es final, bastante, en bastantes cosas ha habido cambios grandes, pero bastante interesante que en el aspecto filatélico no haya habido un empuje importante como se debería merecer este campo en las comunicaciones, ¿no? Las Ujú. comunicaciones del país y el turismo. A cada rato están cambiando los directivos. Roberto Gutiérrez, que está aquí conectado, está bastante al tanto de esto porque él es una de las personas que más le interesa que Ecuador levante cabeza en este tema y él siempre está en su chat, en su club, promoviendo el tema de lo que es los envíos, tratando de averiguar si van a abrir más sucursales, si ya van a emitir más sellos. Está bastante cerca a las administraciones de servicios postales, pero intentando darles asesoría, intentando ayudarles, pero realmente no mejora el tema con el tiempo. Y es una cosa que el gobierno ha olvidado. Esperemos que cuando ya supere otros temas más importantes, ya se tome cartas en el asunto y Ecuador pueda tener por lo menos unas 10 emisiones anuales, ¿no? Que sería lo básico. Y dar servicio de entrega de cartas, por lo menos en lo que es las ciudades importantes del país. Sí. Ahí había visto a Sergio, se había conectado. Ahí tal vez regrese. Paul, con relación a estas estampillas, las autoadhesivas, Ujú. me acuerdo que aquí hubo un momento en que se quiso hacer eso, hubo una intención, pero cuando vieron cuánto costaba, en realidad es un formato de impresión muy costoso, una autoadhesiva. eh, Disparaba al precio increíble, entonces se siguió simplemente utilizando papel engomado en vez de que fuera tipo pegatina, tipo sticker, porque eso salía exageradamente caro. ¿Esas autoadhesivas de ustedes solo es en ese formato como de cartilla? Sí, correcto. Cartillas se llaman. Sí, interesante. Sí, hay unas 25 30 emisiones. Pablito Rosales conoce bien las autoadhesivas. Hizo un catálogo inclusive de las mismas, ¿no? ¿Verdad, Pablo? Sí, sí me escuchan ahí. Sí, perfectamente. Te felicito por una linda reseña de las emisiones del Ecuador. Gracias, Un Pablito. charla interesante, igual anterior, para iniciar en la filatelia del Ecuador. Realmente los carnets o las cartillas autoadhesivas salieron 56, me parece, de 8 sellos cada uno. La cartilla cuesta $5 en total, dos sellos de 25 centavos, dos de 50, dos de 75 y dos de dólar. Lo curioso de eso, como manifestó Paul, es que repiten demasiado las imágenes. Entonces, en el tema Galápagos, es muy difícil porque la misma imagen está en diferentes emisiones. Al desprender ya la estampilla propiamente, es prácticamente imposible determinar el año de emisión de cada cartilla. Ese es un error. Y se lo hizo para dar teóricamente una facilidad de que el cliente pueda utilizar, ¿no? Salieron varias de esas. Tengo un catálogo que en algún momento les ofrezco compartir sobre eso. Una forma, pero lo han dejado de hacer. Y la última fue una que hicieron me parece que hoy, conjuntamente con las heroínas, conjuntamente con México. Ujú. Y ahí está, como bien decía Paul, esta nueva empresa, Servicios Postales, equivoca
porque le hace una cartilla de un sello. El sello vale 75 centavos y la cartilla está como $5, siguiendo la tradición. Ese es un error de conocimiento filatélico, de conocimiento postal de esta nueva empresa que realmente tienen que mejorar. Ahí hay un error terrible. Es la última que salió. Esa es la que, si desprendes de la estampilla, son 75 centavos, pero si pegas todo, sería en realidad 5,75, porque Sí, tiene dos precios esa hojita. es el error de esa, de Claro, es esa un error carta. de conceptualización. Ujú. Inclusive para el catálogo que tengo me es difícil numerar, porque no sé si va un número de la cartilla o un número de la cartilla y uno de cada sello, o un número de las que solo tienen precio o solo de las que tienen foto. Entonces ahí es un lío, es un problema. Es justo aquí está conectado Olger Álava, ustedes lo pueden ver, él es el presidente del Club Filatélico Guayaquil. Buenas noches, Olger, ¿me escuchas? Estás en Sí, mute. Paul, sí, Paul, seguro. Buenas Ah, noches con hola, todos. Olga, ¿cómo Tenemos estás? que- Sí, Te Olga, quería escuchamos. ver tu opinión sobre servicios postales. ¿Cómo es el servicio de servicios postales en Guayaquil? ¿Cuántas agencias tienen? ¿Se pueden mandar cartas? ¿No se pueden mandar cartas? ¿Cómo, en dónde quedan? ¿Cómo es eso? ¿Qué diferencia hay con el anterior servicio que teníamos? Paul, pregúntame algo más sencillo. Pregunta- no, no, o sea, en Guayaquil y yo vivo en mi lado. Bien, Estamos a una hora de Guayaquil, pero acá no hay servicios postales. En Guayaquil entiendo que no hay ni siquiera oficina habilitada para retomar el tema de los sellos. No tenemos aún habilitado nada del tema de servicios postales. Tenemos que vivir de los recuerdos de las estampillas históricas, ¿no? Porque sí tenemos, eh, yo sé que el tiempo de la charla es corta y no podemos, y se ha escogido una por año, las que has presentado, y yo creo que ahí tenemos, sí tenemos en nuestra historia de estampillas muy bonitas, muy curiosas, muy interesantes y muy coleccionables. Recordaba ahorita que hago referencia a esto, y tú debes tenerla más a la memoria, es la que vino, que se la imprimió en un material como de corcho, claro, claro. ¿verdad? Siempre me pareció Espectacular fue esta simpático estampilla de corcho, sí, sí, sí. en un material de La- corcho, fue una estampilla muy bonita y muy coleccionable, ¿no? Ese tipo de estampillas. Por eso digo, sí tenemos en pocas, pero dejando a un lado todos los errores, los sobrecargos, las franjas azules de la bandera que se omitieron, sí tenemos también unas estampillas muy bonitas, claro, claro. muy elegantes, ¿no? Pero en cuanto al tema de correos, al momento bastante difícil. Sé que hay algo en Quito que sí está funcionando, pero no está al 100%. No estamos al Claro, cien por claro, ciento. claro, Como claro. bien lo dijiste tú en tu charla, no tenemos, imagínate, emisiones de estampillas. Eso nos limita a competir en el tema del servicio postal y no solamente eso, nos deja a los coleccionistas locales e internacionales, en este momento a los compañeros, sin estampillas, sin ningún interés por Ecuador en estampillas nuevas. En- Claro. es lo que te puedo decir, especialmente en este tema de las estampillas, ¿no? Gracias, Las estimado, tenemos, estimado. nos dejan cruzados de brazos a los coleccionistas y qué feo hacer una presentación y decir 2024, cero estampillas, 2010, cero estampillas. O sea, algo está fallando, ¿no? Algo está fallando y Claro. creo que tenemos que empujar de alguna manera para retomar el tema de emisiones, las emisiones de estampillas. Muy bien, Olga. Un gusto Muchas para todos, gracias. Carlos. A la orden. Mira, Jorge, gracias. Hay cosas interesantes en el Ecuador, como bien dice Olger. Hay una estampilla de el solitario George Galápagos, eh, que tiene unos tintes que sostienen
la tinta es con tierra volcánica de allá, de Galápagos. Esa es una cosa bastante interesante, ¿no? Siempre tengo la curiosidad cómo hicieron con esa tierra volcánica para convertirla en tinta y es una estampilla bien bonita, es simpática. Hay otra estampilla en 3D que también es muy simpático y en esa ocasión yo recuerdo que en el correo nos vendieron unas gafas muy baratas de $1, $2, pero para poder apreciar esa estampilla, ¿no? Es simpático. Y la cartilla que yo les decía, esta es de las heroínas que hicieron Manuelita Sáenz y Leona Vicario de México. Entonces, la cartilla es esta. No sé si le pueden apreciar ahí. Ahí, no, no la muevas, ahí. Ujú. Tienes el valor total de $5, pero con un solo sello. Que vale 0,75. Exactamente. 75 centavos, sí, 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 correcto. Pero la cartilla te cuesta, ¿no? Entonces, ya son esos errores. Yo pensaría que los funcionarios que llegaron a esta nueva empresa les faltaba total conocimiento. Fue en un cambio de gobierno, que me parece fue en la época del gobierno anterior, Lenín Moreno, me parece, no estoy seguro. Por allá. Eh, Pero se dieron estos casos, ¿no? ¿Esa estampilla con la ceniza fue impresa en Ecuador o impresa en el ¿Sabes extranjero? que me parece que esa fue impresa en el... es una casa francesa, Sí, me parece que imprimió. Cartor. Cartor, sí. Esa imprimió la de Corcho, imprimió la de Galápagos, me parece que imprimió la tercera dimensión. Cartor ha estado en las exposiciones internacionales Ujú. y es la que te imprime ¿cómo se llama? En piel de culebra, en todas esas cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, los conocemos aquí. Hemos querido hacer trabajo con ellos. Imprime muy bien, obviamente. La impresión es excelente. Eh, pero lastimosamente todavía aquí no ha sido posible hacer un contrato con ellos. Pero sí, sí han mostrado el interés también de hacer algo para nosotros. Y mi estimado Pablo, la cartilla que usted presentaba no es única y exclusivamente elaborada por ecuatorianos, ¿no? Es en asocio con Servicios Postales de México. Es decir, Sí, no solamente el error ecuatoriano, sino compartido ahí alivio, ¿no? sí, sí, sí. Esto es, a ver, la emisión completa, la cartilla les muestro esto, ¿no? Es de la cartilla con 75, un solo sello de $5. Ujú. Pero la emisión conjunta lleva también dos sellos. No sé si les logro mostrar ahí Ujú, sí, este. sí, claro. Aléjalo un poquito de la ahí, ahí, y levántalo un poquito más. Esa es la Ya, de. pero es que acá abajo es otro sello. Hoy ahí Sí. me refiero, Ujú. no sé por qué. Entonces, realmente son estos dos sellos, este es un poquito más grande, y la cartilla. Y Fue ese una, sello grande tú le recortaste de la cartilla, porque ese no se emitió solo, ¿no? sí, o sea, Claro. a ver, Paul, por favor, si me ayudas con una copia PDF de tu álbum, te Claro, yo agradezco. te mando. Estas hojas las hacemos nosotros acá en AFAE. Qué La intención bonito. es Ujú. continuar el formato y la numeración, la secuencia de lo que era el Banco Central original. Claro. Eso Qué salió hasta el bien. 85, ¿recuerdas? Del Ujú. 85, unos 10 años, en AFE sacaron unas hojas continuando el álbum. Sí. Esto duró, Ujú. me parece que hasta el 2010. No Y tengo yo esas. Yo tengo hasta el... no sé exactamente. Y luego continuamos nosotros porque ya en esa época Guillermo Peña, un buen señor filatelista conocido, muy Claro. conocido en el Ecuador realmente. Una 1982 a 1985 sacó una segunda parte el Banco Central y ahí murió. De 1986 hasta acá, por suerte, ha habido iniciativas individuales que hay en tres o cuatro versiones diferentes, sí, continuación de ese álbum catálogo, ¿no? Que sirve mucho a los nuevos filatelistas para ir llenando uno a uno cada sello tipo. sí.
Eso es lo interesante. Nosotros usamos este formato tratando de continuar eso de ahí. Ahora, ¿cuál es lo curioso? Que en estas hojas hay personas que coleccionan la cartilla entera, pero hay personas que dicen, no, la cartilla no me interesa solo el sello. Separamos el sello y como un anexo, una hoja solo para la cartilla completa. Entonces, es una forma que le continuamos por acá, ¿no? Y nos ha Claro. ido. Hay diferentes criterios, por ejemplo, para las hojitas de cuatro, hay criterios donde te ponen la hojita, le dan un número a la hojita y luego te ponen otro número al primer sello, al segundo, al tercero y al cuarto. Son 5 sellos. Igual para las cartillas, te ponen algunos coleccionistas que han hecho el álbum, te ponen un número para la cartilla completa y un número para cada uno de los sellos. Entonces, y hay un sello más que es la cartilla completa. Yo le pongo solamente para cada uno de los sellos. Y hay, por ejemplo, para este caso, como dice Pablo, hay gente que quiere solo los sellos, le pone un número a los dos sellos y nada más. O yo le puse un número a cada sello y un número a la cartilla. Entonces, es un poco disímil y para todos los gustos. Nadie es que tiene relación absoluta. Esto es un hobby, pero sí es importante que tengan. Quería preguntarles, en Chile, no sé, en otros países, en Argentina y en Honduras, ¿hay algún álbum tipo con la uno, la 2, la 3, la 4, la 5 que tú puedas comprar y pegar encima con la foto a colores? ¿Existe eso o no existe eso? Para nosotros Eh, no. en Chile sí, existe. Argentina también. Existe Mm, el álbum que tú puedes bajar de Chile Collector. ya. No sé hasta qué año llega, pero está ahí. No sé, Cristian, si tú sabes si lo ha completado Patricio. Y hay otros Sí, intentos de otros coleccionistas privados en el complemento desde un determinado punto para adelante, pero no se ha masificado eso. Mm, claro. Está este socio, o sea, hay dos socios de la Sociedad Filatélica que sacaron adelante ese tipo de proyectos. Uno efectivamente que tiene todo lo que se hizo del 2006 en adelante y hay otro socio que me mostró, Fernando Guzmán. No sé si lo viste, Heinz, el Sí, álbum de Fernando Guzmán, ¿lo viste? sí, sí lo vi. Él también tiene, pero no sé, yo creo que toda esta gente, o sea, en la mayoría de las veces estos intentos de hacer álbumes, sinceramente no tengo idea cuánta gente los usará. Yo creo que no mucho. Yo creo que es bastante minoritario el uso de álbumes. Lo que pasa, por ejemplo, en el caso de Chile, teníamos unos álbumes maravillosos. Digamos. Yo, por ejemplo, mi papá, cuando partí cuando chico, me regaló un álbum que se llamaba, eran famosos, Álbum Socopo, que significaba Sociedad de Comerciantes Postales, y tenía Socopo distintos tipos de álbumes. O sea, tú comprabas un álbum tipo, pues comprabas un álbum que era sin variedades, había un álbum con variedades, y el álbum con variedades, en la época de la filigrana, en la época de las marcas de agua, era impresionante. A mí me fascinaba porque habían 4 posiciones de las marcas de agua, y entonces tú tenías filigrana uno, 2, 3 y 4. Y eso duró, digamos, partió Heinz con la serie Presidente, ¿no es cierto? La primera serie con filigrana fue como en la década del 20. No, la Sí, filigrana es del año 28. por eso, de la década del 20, 28. Y eso duró hasta la década del 60, ¿ya? Y era espectacular, digamos. Te puedes imaginar, ahí oh, tiene claro. ese álbum, digamos, de sellos de Chile, ese es el Sin Variedades, ¿ya? Mm, Sí, Bueno, ¿y qué pasa? Son tan bonitos esos álbumes que muchos de nosotros los mantenemos hasta el día de hoy. Y muchos coleccionistas también tienen esos álbumes y le han añadido hojas cuadriculadas para lo que no se hizo, ¿me entiendes? Es decir, bien. eh, por ejemplo, Heinz, ¿hasta cuándo tienes tus sellos? Porque sé que hicieron hasta la década del 90 esos álbumes con hoja impresa, o sea, tú podías coleccionar con la hoja impresa hasta ese periodo, pero creo que del 2000 en adelante ya no. El no, álbum no, Socom, claro. no, Y por lo tanto, tú podrías tener toda la colección de Chile en estos álbumes antiguos y complementarla a la época moderna con hojas cuadriculadas. Esa es una opción que hay gente que usa.
Tremendo. pero la de Patricio en Chile Collector llega hasta el 2006 y esa misma versión, y yo creo que Patricio la tiene continuada hasta más adelante. Él siguió con esa numeración. Con la numeración, que la numeración Socopo en el fondo es la numeración Ibert, No, 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 me refiero pero a él siguió tiene con el nuestra, catálogo especializado, claro, ese la sí, del que es otra 2000 y numeración. 2006. Sí, entonces, pero bueno, la verdad es que me acordé de otra cosa, que ya que Heinz está acá, un comentario que quería hacer que a mí me sorprendió. Tuvimos una reunión con dos personas del directorio de correo y nos dijo algo que se los quiero compartir porque es sorprendente. Le preguntamos en una reunión ahí de directorio en la sociedad si el departamento filatélico, es decir, la emisión de sellos postales, era un negocio para correos. ¿Sabes cuál fue la respuesta? Es un gran negocio. Se paga todo y deja ganancias. Ah, sí. Y No muchas, pero deja. digamos, ¿ah? No muchas, pero deja. Sí, pero que se No esté genera pagando pérdida. y que esté dando utilidades a la empresa Correo. Entonces la empresa Correo tiene una visión respecto a la filatelia que no es como, pucha, esto es un cacho, esto es un problema, nos da puras pérdidas. No, ellos dicen que quieren potenciarlo, que están, digamos, dispuestos a aumentar la... Mira, en este momento debemos estar en unas 10 emisiones al año. Cuando digo emisiones me refiero a que en algunos casos son sellos individuales y en otros casos son sellos que es un conjunto que vienen en 3 o 4 sellos por Una serie, emisión, una por lo serie. tanto, claro. Pero fue una buena noticia, a todos nos sorprendió un poco, porque es una empresa de correo, es del Estado, es una empresa estatal, por lo tanto está también en el vaivén político, o sea, los directorios cambian cuando hay cambios de gobierno. Pero había una cierta continuidad en términos de las emisiones y eso me pareció una noticia muy Qué buena. bueno, qué alegría, qué bueno. Sí, qué bueno saber eso. Ok. Bueno, ¿alguna otra pregunta o comentario para Paul? Solo un Mm, comentario ajá. este, para no. Mira, esto es lo de Galápagos, que es el solitario George, las Ujú, Ujú. tortugas. En el tema del gobierno de Correa le llamó solitario Jorge, eran los temas de esos políticos que él manejaba. Entonces tengo esto de aquí y son dos, ¿no? La una es la estampilla y una especie más grande como hoja souvenir, diría yo. ujú, Pero si tú le tocas aquí, le sientes un poquito áspero, como de arena, de yo no sé. ujú. Está así, La ¿no? piedra volcánica que usaron para eso. Interesante. Exactamente, es la tierra volcánica esa, ¿no? Que es Ujú. esto de aquí. Igual, ¿no? Acá. Y pues, bueno, eso. Y acá tengo una postal que me mandaron con eso de Galápagos, un buen amigo radioaficionado, que es simpática, ¿no? Muy Ujú. bonito. Sí, Sí. Oye, Mauricio, una pregunta, tú que estás dime. más hablando de las 800 y pico hectáreas de charlas de mi oficina. ¿Ha habido charlas sobre hojitas souvenir? Por lo Solo menos sobre una. hojitas. Hojitas souvenir. Emisiones, colecciones, cómo coleccionarlas, por qué no coleccionarlas, algo sobre hojitas souvenir. Fíjate que creo que, sí, recordándolo solo de hojitas, creo que no. Se han mencionado hojitas en las diferentes en Claro, emisiones, como pero la de no hoy. específicamente de hojitas. No hay, Heinz, no hay exposiciones de hojitas souvenir, ¿no? Ese tema, no, no he visto yo ese tema. No, 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 ¿No? no, no que yo sepa. No exclusivamente, porque son parte de la producción postal nomás. Ujú, Claro, pero en Ahora, definitiva son hay totalmente diferentes a hojitas, las estampillas. Son más grandes, son más voluminosas, hay yo hojitas diría que son en las otra cuales tú cosa. puedes, perdón, hay hojitas en las cuales tú puedes desprender los sellos y otras en que no. Hay hojitas que son engomadas, hay otras que no. ujú. Hay hojitas que se pueden pegar en los sobres y otras que no. Y aún así, no teniendo goma, han sido pegadas en sobre y han circulado. Ujú. Puedes hacer lo que quieras. Pueden tener perforaciones o no. Aquí ha sido el caso una vez de unas hojitas que salieron sin perforar. Sí, Ujú. No, en Chile con también. y sin. Hay con perforación y sin perforación. Sí, sí. Claro, pero yo les veo más cerca del postal stationery y de las postales.
que de las estampillas, por el tamaño y el formato, ¿no? Por el No, tamaño no, pero conceptualmente son son distintas. estampillas. Pero Postal sí. Stationery es para circular por el correo definitivamente. En cambio, Claro. estas sueltas, así como solo hojita, no pueden circular. Ujú, Bueno, nosotros correcto. tenemos que las han pegado en cartas o en cartones y las han mandado. Bueno, No también eso podemos se puede, imprimir. pero es como un franqueo normal, solo que con algo más grande. Sí, pero creo que es el eslabón perdido de la filatelia. No he visto por lo menos en ninguna exposición. En las temáticas sí veo que usan Ujú, hojitas souvenir. ujú. Pablo, una consulta. Buenas noches a todos. ¿Ha habido alguna exposición sobre una charla sobre tema de enteros postales del Ecuador? Sí, claro. Sí, Sí, Eso sí, Teddy Suárez dio, ¿cómo no? sí, No, ya, sí. ya. Sí, sí. sí. Bueno, pues. Oye, mm, Roberto, ahora que estás aquí, ¿qué opinas tú de los servicios postales? Tú que conoces al nuevo administrador, conoces a los nuevos administradores. ¿Qué dices? Está bastante organizado ya en el tema de empezar a hacer algo. Todavía están lentos ciertos aspectos de paquetería nacional y de lo que viene la internacional. Las bodegas están atestadas, ya no tienen dónde poner un paquete más, pero esperemos que hasta finales de diciembre hayan resuelto eso y puedan también ampliar a otros países los envíos, ¿no? ujú. ¿Y algún plan para emisión de sellos te han dicho? Quizás. Sí, hay un plan de emisión. Va a haber una emisión para el mes de diciembre por temas de Navidad y esa sería la que correspondería al año 25, que sería la única, ¿no? Claro, qué bueno. Y creo que van a hacer también estaban analizando hacer una emisión por la visita de este personaje de Estados Unidos que está en estos días por acá, por Ecuador, Marco Rubio, Marco Rubio. Ah, Marco Rubio. el Blue Entonces creo que Macao. va a ir Ah, alguna de estas emisiones también estaban analizando, pero no han quedado en nada todavía. chévere, Roberto, interesante. gracias por informarnos. Sí, esperemos ver cómo se organizan. Me llamaron el otro día justamente servicios postales para ver quién les podía asesorar en temas de no fallar en la emisión, Ujú. temas de cantidades, y como les dije, que ponga por lo menos el nombre del Ecuador en el sello postal para que haya referencia sobre esto, ¿no? Ah, claro, el de servicios postales no dice Ecuador, creo, ¿no? Ujú. No, hay una emisión que salió, parece la República de Servicios Postales. No, ni siquiera pusieron Ecuador. Cierto, cierto. Ujú. Esas son fallas terribles que han hecho aquí en nuestro país, pero bueno, esperemos que vayan mejorando. Como en todo, siempre ha habido algún error, alguna situación, pero al menos en temas filatélicos no debe haber, ¿no? Porque después Ujú. se crean errores, variedades y beneficio para ciertas personas en cuanto al tema de comercio, pero de ahí esperemos que vaya mejorando. Pero se ha mejorado bastante, pero les falta mucho, falta todavía inversión en ese aspecto por parte del Estado para que mejore servicios postales. Y se imaginan, estamos solo con 13 países enviando correspondencia Ah, sí, en 13 y países. Bueno, hay que abrirse más, ¿no? ¿Y Y con qué no mandan? sé si Con es estas que, estampillas de $2. claro, este rato solo hay la de $2 que tú también pusiste ahí, la de servicios postales, con la única que están mandando en ordinario. No, Y para o el sea, tema de sí venden esas EMS estampillas. están ubicando, sí, sí, o sea, no es que te venden, solo es para poder enviar, porque ya mismo se les acaba, no van a tener después ni para poder franquear, Ah, porque el sábado hubo si una es que no subasta, emiten. salió una en dos y yo le tiré hasta $6 y la perdí, o hasta 5 y la perdí. O sea, no, si llegas con el paquete te la pegan y mandas, pero no puedes comprar para tu colección. No, no puedes comprar no te venden en este No, momento. ya, o sea, solo hay en usado. interesante. Te autoenvías por último y puedes conseguir en usado, ¿no? Ujú. Claro, por ejemplo, en algunas a mí me envié a España y no se enviaron en el mes de febrero, creo que fue entre febrero y marzo hubo problemas y me devolvieron esas cartas. Ya las tengo franqueadas, Y por lo Ujú. si menos tú te autoenvías a tu para dirección, mi ¿te llegan tema cuántos y días? mi colección personal. Claro. Y tú puedes mandarte a tu propia casa o a tu mamá o a tu hija, ¿en cuántos días te llegue eso? De El hecho, se problema, prueba. no, a ver, el problema es que no hay para bajos valores, no hay sellos postales en este momento, o sea, no puedes hacer eso, ¿Por qué? porque solo para envío internacional, que es el de $2.54 que pagas y solo te ponen el sello de $2.
porque no Sí, Y sí. tienen para de un envío centavos, ¿no? local a Guayaquil no se puede. No Entonces, se si quieres puede. Ahí, sobrepagar, si quieres sobrepagar, por ejemplo, un bloque de 4 exacto. 8 dólares, No, no dice, puedes hacer eso. no No hay puedes, cómo ¿no? hacer eso. No. Utiliza nomás Interesante. Servientrega, Paul. No, sí es lo que yo uso. Sino que no, nunca he visto un sello de esos usados, ¿no? Es más raro Ujú, que 4 reales de 1865. El ujú, Claro, usado la de de, mira, la de, 2025. al menos las de Galápagos, en usado es de la última emisión que hubo, es bien complicado. Creo que eso se va a Casísimo. hacer un tema escasísimo, o sea, porque primeramente todo mundo, la emisión demasiado corta. ¿Ya? Utilizaron solo cierto tipo de sellos para franquear, poquísimos, y el resto compramos nosotros los coleccionistas acá. Entonces, casi se terminó La emisión. la serie esa. ujú, Mm. Es un lujo tener ahora un cuadro de esos. O peor, si tienes una de 8. ujú. Eso es, ni la de 4 reales en bloque se ha hecho tan raro eso. Claro. Bueno, ya les Así que hemos Bueno, esperemos. compartido un poquito de la actualidad sí, filatélica de las emisiones ecuatorianas, perfecto. ¿no? Nuevamente, muchísimas Mm. gracias. No, a las Gracias, Paul. órdenes. Gracias por Gracias a venir, ti. gracias a Gracias a ustedes, un ustedes por aplauso estar para aquí. ustedes. Gracias. Cuídate, Paul. Cuídense Gracias a a todos. todos. Chao.